Mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¿Comenzamos? Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy y con el pretexto de seguir teniendo contacto con la naturaleza, nos vamos a ir a un lugar muy distintivo de nuestra comunidad, el altar de San José de la Montaña, precisamente en la comunidad de San José. Ahorita nos encontramos en San José del Norte, esta parte donde estoy es más conocida como la Plazuela. De aquí vamos a partir rumbo a Los Aguirre. De Los Aguirre nos desviaremos y tomaremos ya el camino que nos lleva hacia el altar. No me dejen solo, acompáñenme, vamos a seguir caminando. Adelante. Déjenme les comento, mi familia bonita, antes de empezar el recorrido, que para llegar a la sección de Los Aguirre podemos hacerlo de dos maneras. Esta que vamos a emprender nosotros, que es a la altura de San José Norte, a la altura de lo que conocemos típicamente como la Plazuela, y nos vamos a ir por toda la calle 5 de Mayo. De la calle 5 de Mayo hay una disyuntiva que nos va a desviar hacia esta pequeña área de San José llamada Los Aguirre. Pero de igual manera, si ustedes vienen por la carretera nacional, sigan y pasen el entronque a Cola de Caballo hasta llegar a lo que es el entronque, ahora sí, a la altura del parque de béisbol, que es la entrada a San José de la Montaña, en el mero centro de San José de la Montaña, y de ahí van a seguir ustedes esta calle, la calle principal, hasta que den con la calle 5 de Mayo para que puedan tomar el entronque a Los Aguirre. Y de ahí vamos a empezar a subir la sierra. Este es un recorrido que ustedes van a poder realizar tanto en coche, en cuatrimoto, en bicicleta o a pie, o una combinación de todas, eso ya lo deciden ustedes, ¿sí? Mientras tanto, prepárense, vamos a de nueva cuenta a estar platicando con la naturaleza, convivir con ella y que nos acompañe en todo este recorrido. Hoy es la tarde, estamos haciendo este video por la tarde está brumosa, tenemos de nueva cuenta pronóstico de lluvia, ojalá ahora sí se nos haga, pero no para hoy sino para mañana. Entonces vamos a aprovechar que hoy tenemos todavía la posibilidad de no encontrarnos con la lluvia y sacar este video adelante, ¿sí? No me dejen solo, continuamos. Esta calle que estamos transitando, mi familia bonita, es precisamente la calle 5 de Mayo. Como aspectos a considerar para no perdernos, es que vamos a pasar la escuela primaria federal que tenemos aquí ya a la vista, en ese color amarillo paja, que se llama Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Y ustedes pueden ver aquí, aparece ya la disyuntiva, que es la que nos va a llevar precisamente a la comunidad de Los Aguirre, que no es una comunidad prácticamente independiente. Estamos hablando que aquí sigue siendo San José de la Montaña, pero pues distintivamente se le conoce como Los Aguirre. Vamos a seguir por ella y ahorita en un momento más les decimos por dónde vamos a continuar. Y a pesar de que no hemos subido mucho, mi familia bonita, empezamos a tener ya el regalo que la naturaleza nos da con esta vista maravillosa de lo que viene siendo la Sierra de la Silla. La verdad de las cosas, mi familia bonita, es que vamos caminando a la par de la carretera a Cola de Caballo, simplemente que lo vamos haciendo por el lado de adentro. Pero en un momento determinado vamos a estar llegando a esta capilla prácticamente a la altura de donde está la cascada, pero en paralelo.
Mi familia bonita, vamos caminando por un camino de terracería. Es un camino donde muy bien puede entrar un automóvil, una camioneta, una cuatrimoto, una racer. Me gustaría hacer esta distinción. Nos vamos a encontrar varias entradas, por eso he girado. Si vean ustedes cómo tenemos varias entradas. A nosotros nos conviene, aunque este que tenemos aquí también nos lleva a la capilla de San José de la Montaña, vamos a seguir este camino que nos lleva un poquito más cerca y que nos hace que no sea tan inaccesible a la hora de que tengamos que entrar a la vereda. Así que vamos a continuar por este camino. Nosotros, mientras tanto, escuchamos a la naturaleza, que siempre en todos los recorridos me ha acompañado, cosa que le agradezco, porque recuerden que lo venimos diciendo desde siempre. Este es un planeta vivo, ¿sí? Y es maravilloso poder tener este contacto y poder saber que hay más seres aparte de nosotros que también tenemos la obligación de cuidar, porque forman parte de todo un ciclo ecológico. Con uno que se nos vaya, se desequilibra esto y como decimos, o como dicen los chavos, ya valió, ¿sí? Vamos a continuar, no me dejen solo. No cabe duda, mi familia bonita, lo bonito es lo bonito. En diversos de los recorridos que hemos realizado hemos podido tener contacto con este tipo de caminos sacado de los cuentos de hadas. Árboles de faz rugosa que denotan ya un buen tiempo de testimonio. Agua, sí, aquí tenemos el paso de una acequia. Y si seguimos este camino seguramente vamos a ir a dar a la carretera Cola de Caballo. Seguimos aquí por el camino, mi familia bonita. Vamos a cruzar, hemos cruzado esta acequia ya. Esta acequia que nos va a ir de alguna manera guiando. Sí, ya en este punto nos comentan los lugareños que hay que seguir a pie, que es lo más conveniente. Aunque se ve que bien pudiera entrar, pues no sé, una bicicleta, una cuatrimoto, una motocicleta en un momento dado, pero ya un coche definitivamente no sería lo más recomendable. He de confesar que está un poquito enredado, así como cuando fuimos a la calzada, porque este lugar me comentan también es muy usado por racer y cuatrimotos. De hecho, por aquí hay pues es como una estación, un lugar donde rentan estos aparatos para recorrer el camino. Sin embargo, ya me han ubicado, ya me han dicho qué camino debo de seguir. Todavía me falta tantito por llegar. Estamos esperando que la noche no nos alcance, porque entonces tendríamos que apresurar la salida. Pero ya vamos camino a la ermita, espero llegar en un momento. Continuamos. Mi familia, según las indicaciones que me han dado, hemos llegado a una parte alta y me han dicho que me salga ya del camino y continúe por la vereda en la que se hace una disyuntiva. Espero que sea la que tengo aquí atrás y lleguemos ya. Estamos próximos a llegar. Esta vereda ya nos da más aproximación al acceso para la ermita, ¿sí? O el altar a San José de la Montaña. Sí, continuamos. Bueno, como pueden ver, mi familia, este es un camino más apretado, pero según las indicaciones es el que debo de seguir. Salirte del camino
y seguir la vereda. Vamos a aprovechar que estamos arriba para hacer esta panorámica de uno de los lados de San José Norte, y allá al fondo el cercado, y alcanzamos a ver incluso la presa de la Boca. La cuesta está pesada, mi familia, pero hay que seguir. Continuamos. Créanme, mi familia bonita, que la invitación que hago la hago de verdad con mucha honestidad. ¿Te gusta el senderismo? Déjate venir para acá. Este es el camino rumbo a la cabaña, le dicen. Pero para mayor identificación, la ermita o el altar dedicado a San José, aquí en San José de la Montaña. Y aprovecho también para agradecer a todos aquellos que se han suscrito últimamente. Somos una familia pequeña, pero me gusta que están al pendiente de los videos, y les agradeceré mucho que hagan comentarios acerca de qué les parecen estos lugares que estamos visitando. No me dejen solo, continuamos. Hemos llegado, mi familia, a la segunda acequia. Según las indicaciones, hay que seguir todo su borde y estaremos ya muy próximos para llegar a la ermita. No se cansen, porque está, ahora sí, como dirían las lecturas de Juan Rulfo, fatigoso el camino. Continuamos. Llegué, mi familia. Llegué. Aquí tenemos la ermita. Ahora sí que hemos venido recorriendo con mayor rapidez porque estamos a punto de que el sol deje de alumbrar, pero pensé que no iba a llegar a ver este altar. Pero bueno, el mismo San José me está dando la oportunidad, intercediendo por mí, para llegar a este altar que han edificado aquí arriba. Por algo le llaman San José de la Montaña, quiero entender. Qué bien se siente llegar a la meta propuesta. Cansado, mojado, pero estamos aquí. Ya estamos aquí, mi familia. Me comentan, mi familia bonita, los lugareños que amablemente me han guiado, porque estaba, lo confieso, perdido, que hasta este punto de la montaña anualmente se organizaban peregrinaciones pidiéndole favores a San José. Repito, quiero entender tal vez que por eso a este lugar le llaman San José de la Montaña, por esta ermita que si hace 50 años venían a oficiar acá algún tipo de ceremonia religiosa, católica obviamente, quiere decir que esta ermita, este altar que está a mi espalda, pues tiene todo ese tiempo. Y verdaderamente es sorprendente la devoción de la gente cuando tiene el firme propósito de ofrecer un sacrificio, porque verdaderamente ha sido un sacrificio llegar hasta acá. Pero créanme que ha valido la pena. El lugar es maravilloso, hay una tranquilidad increíble. Ahorita les muestro la vista que desde aquí, de donde estoy, hay hacia el cercado y la presa de la Boca. Verdaderamente una maravilla de la naturaleza. San José es el patrono de esta comunidad que llamamos San José de la Montaña, aquí en Santiago, Nuevo León, México. Llegué a mi familia, dedito arriba para mí. Continuamos. Pues bien, mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido,
como siempre, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.